Buenos días, feliz domingo, bienvenidos de nuevo al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Gracias por permitirnos entrar a sus casas para explicarles la economía, los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria y su bolsillo. Se fue mayo y dejó un rastro de malas señales en la economía mundial que preocupan mucho a países como Venezuela, que dependen tanto de la exportación de un solo producto, en este caso el petróleo, una materia prima, y que también tiene un alto nivel de endeudamiento. En los mercados mundiales, el petróleo cayó en mayo en un 20% para el caso del WTI, que es el marcador de referencia usado en Estados Unidos. Mientras tanto, el Brent, que es otro tipo de petróleo cotizado en Europa, perdió 16%. Los precios han caído a una velocidad alarmante, la más rápida caída desde 2008, cuando estalló una crisis financiera mundial que terminó afectando mucho a la economía venezolana en 2009 y 2010, cuando se estancó el crecimiento económico. Venezuela corre el riesgo de pasarle otra vez como la historia de Pedrito y el Lobo, y es que nuestra economía suele vivir atada a estos ciclos, pues como hemos dicho en otros programas, 95 de cada 100 dólares que ingresan a Venezuela vienen del petróleo, pero los precios han caído con una velocidad alarmante. Las malas noticias parecen estar comenzando, por lo que todos debemos estar alertas. El viernes pasado los mercados mundiales, las bolsas, cerraron con fuertes caídas, esta vez porque vienen malas señales desde India, que ha crecido a su peor tasa en 10 años, y desde China, que también se enfría. En Europa, por cierto, la situación también se está complicando. Un reciente informe del viernes pasado señaló que ya hay 25 millones de personas sin ningún empleo, absolutamente en la calle. Esto es importante a tomar en cuenta porque no hay ninguna señal de que esta situación se vaya a revertir en el corto plazo. Todos los análisis indican que el precio del petróleo se mantendrá por debajo de 100 dólares, al menos en el resto del año. Volvamos a nuestro país. Los altos precios del petróleo históricamente han permitido mantener bajos los precios, por ejemplo, de los combustibles, especialmente la gasolina, que es la más barata del mundo. También los precios, las tarifas de la electricidad. Si usted, especialmente que vive en el interior del país, ha logrado ver este programa hoy, es porque se libró de un apagón esta mañana. Pero la crisis eléctrica sigue en marcha. Solamente Caracas está blindada y según fuentes no solamente las oficiales y los críticos del sector privado, esto se explica por la presión política que se concentra en esta parte del país. Lo cierto del caso es que la estructura del sistema eléctrico venezolano tiene enormes fallas desde hace mucho tiempo, no solamente porque las tarifas son baratas, pues habría que preguntarse si la gente estaría dispuesta a pagar un poco más si tiene un buen servicio. La crisis eléctrica no se ha resuelto. Hoy, a 6 meses, pues se puede decir, del año 2012, la crisis sigue, pero más acentuada que el año 2011. Todo radica en que no se han hecho los esfuerzos en materia de instalación de nueva generación. Sí se han instalado, pero pocos megavatios, no los megavatios que se deben de instalar. Y adicionalmente a eso, el neto de la generación ha sido más bien negativa porque así como entra nueva generación, salen unidades para mantenimiento o unidades que ya están obsoletas. Se dice que la demanda en 2012 debe ser de 18.250 megavatios. La demanda que debe tener el país. Sin embargo, la máxima demanda ocurrió el mes pasado, 17.000 y tantos megavatios. O sea, al final, el 17.000 contra 18.000 tenemos 1.200 megavatios de déficit de generación. Por eso es la ruleta del racionamiento, aunque el ministro dice que no hay racionamiento, sino lo que hay es que están equilibrando el sistema. Bueno, eso es una manera distinta de llamar racionamiento, así como llaman ellos que no son presos, sino privados de libertad. Entonces, le cambian el nombre, pero al final el resultado es el mismo. La población no tiene la electricidad que debe tener. Las líneas de acción de electricidad tienen que ir en las tres fases de la electricidad, que son la generación, la transmisión y la distribución. Yo no hago nada con tener buena generación si no tengo líneas de transmisión y no tengo líneas de distribución o redes de distribución. Por ejemplo, Tocoma, que está en el 2012 a 2014 va a comenzar a entrar generación. Tocoma está al sur del país, en Guayana.
no tendría o no tiene hoy en día una línea de transmisión para sacar esos volúmenes de electricidad hacia el centro del país. Se habla de una línea que se partiría de Guayana hacia los Andes. Se habla, más no se está haciendo. Y hacer una línea son 4 años, una línea de transmisión, igual que una planta eléctrica, 3, 4 años. Entonces nosotros no vamos a ver soluciones firmes en materia en el sector eléctrico en Venezuela, por lo menos en los 3, 4 años. Si se van haciendo las cosas, pues los racionamientos, hasta que al ministro no le guste que se llame racionamiento, irán disminuyendo en la medida que se vaya mejorando la generación, se vaya mejorando la transmisión y se vaya mejorando la distribución. Pero decir que una varita mágica mañana se resuelve, eso no es verdad. En 2011, el país destinó 29.000 millones de dólares a cubrir los subsidios en la economía. De este total, el 45% se fue a mantener la gasolina prácticamente gratis. No cabe la menor duda que todo el mundo tiene un beneficio directo por el subsidio de la gasolina, principalmente en los sectores que nos enfocamos en estos grupos focales, tienen un beneficio a través del transporte público, ¿no? El subsidio de la gasolina abarata el transporte público. Por otra parte, piensan que el subsidio a la gasolina, o ven el subsidio a la gasolina como un derecho por ser Venezuela un país rico en recursos naturales, particularmente en recursos petroleros, y lo ven, aunque comprenden que el precio es bastante bajo en relación a otros países, lo ven como un precio justificado, dado las características de país petrolero que tenemos. Sin embargo, no cabe la menor duda que hay mucha ausencia o falta de información en términos de la magnitud del subsidio y la regresividad del subsidio, es decir, qué sectores se benefician más. La magnitud del subsidio hoy en día ronda alrededor del subsidio directo de la gasolina más de 15 millardos de dólares. Eso es más que el presupuesto que se gasta en educación. Si vemos los subsidios a la energía en total, rondan los 29 millardos de dólares. Eso es mucho más que lo que se gasta en educación, salud y desarrollo social combinado. Y que la regresividad implicaba que los sectores de mayores recursos se benefician 7 veces más que los sectores de menores recursos. El subsidio es visto como el único beneficio directo del petróleo y garantizado, que no depende de la discrecionalidad del gobierno de turno, es decir, no depende de que alguien se lo asigne o no se lo asigne, sino que todo el mundo lo obtiene. Y es el único beneficio garantizado del petróleo que ellos obtienen. Entonces, reducirlo o eliminar el subsidio implicaría eliminar ese único beneficio garantizado que se obtiene del petróleo. Ninguna política de reducción de los subsidios puede ir sin una compensación, sobre todo a los sectores más vulnerables. Y ahí hay casos exitosos, hay un caso muy particular que creo que merece mayor estudio, que es el caso de Irán, donde se redujeron los subsidios de una manera muy significativa, no solo de la gasolina, sino también de la energía, de la electricidad y de alimentos, y parte del ahorrado, 50% del ahorrado, se distribuyó directamente a cuentas de fideicomiso creadas especialmente para esa reforma, cuentas individuales de cada ciudadano iraní. Entonces cada ciudadano iraní recibió su compensación incluso previo al aumento de los precios. Entonces la compensación se depositó previo al aumento, el monto, el 50% de lo que sería ahorrado, y se congeló. Y una vez que ocurrió el aumento, el ciudadano tenía acceso a esa compensación. Y eso ayudó a aliviar bastante lo que fue el impacto, lo que sería el impacto de un aumento en los precios de los bienes y servicios. El gobierno ha prometido invertir con mucha fuerza en los próximos meses para aumentar la generación de electricidad. Pero según los expertos, también hace falta más inversión en distribución y transmisión. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.